Gracias, Jerry. Amigos de Como Cada Mañana, bueno, prepárense porque hoy vamos seguramente a aclarar y para algunos otros a complicar todavía más las dudas que tienen al respecto de la gran incógnita que nos hacemos todos aquellos que de alguna manera aspiramos a un crédito de Infonavit para conseguir una casa. Y quienes tenemos más tiempo cotizando, recordamos aquellas épocas cuando esta institución hacía las casas o las construía para los trabajadores. Al principio fueron, quiero reconocerlo, de muy buen tamaño y excelentes propuestas, pero conforme el tiempo pasaba, cada vez las casas eran más chiquitas y más costosas. Y de repente llegamos al punto en donde, ¿cómo? ¿Aquí puedo? Si para que entre el sol me tengo que salir yo. Así de pequeñas las casas. Entonces, ¿qué está saliendo mal? ¿Qué es la vivienda popular y cómo está el programa hasta el día de hoy? Pues bueno, nuestro amigo el contador Martín Domínguez Chivo nos va a ayudar a entender mejor este proceso de lo que son las viviendas populares. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bienvenido. Javier? Buenos días. Buenos días. La verdad es que durante mucho tiempo la vivienda popular pues ha sido como tú dices, ¿no? De repente de pequeña pasó a muy pequeña y pasó a microvivienda. Y la razón, bueno, pues fue de que la verdad es que los constructores fueron aprovechando todo este tipo de fomento a la vivienda que ha habido por parte del gobierno federal, incluso también por parte de algunos organismos internacionales para fomentar a nivel internacional la vivienda, ¿no? ¿Por qué? Porque le das un bienestar a tus habitantes, ¿no? Entonces, para equiparar o para poder fomentar esos índices de bienestar de tus habitantes, pues se han dispuesto de fondos a nivel internacional. ¿Y qué se ha hecho? Pues básicamente es fomentar a nivel nacional la construcción de vivienda popular, que como dices tú, no es tan popular en ese sentido, en el sentido de que la gente esté cómoda o que esté a gusto o que reúna los requerimientos necesarios para poder vivir, porque pues muchas veces ni tu ropa te cabe en el closet, ¿no? Ni una cama a veces. A veces ni una cama, a veces muebles de algún tamaño pues tampoco se ajustan a tus necesidades. Incluso hay algunas mueblerías que han estado haciendo incluso muebles adaptados a ese tipo de viviendas o definitivamente los mandas a hacer, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha sucedido en todo este tipo de viviendas que vemos en muchas zonas urbanas de México, no nada más en Tijuana? Lo que ha sucedido es que de repente todo este tipo de caseríos que se han hecho a través de esas zonas, pues han sido prácticamente tierra de nadie porque las mismas empresas no se han responsabilizado de proporcionar los servicios que prometen en un principio. En un principio incluso hasta te prometen viviendas tipos de los mejores suburbios estadounidenses, ¿no? Te prometen parques, te prometen escuelas, algunas te prometen hasta casa club, alberca y todo lo demás. Y cuando llegas ahí, desgraciadamente están muy alejadas de los centros de trabajo, están muy alejadas incluso porque algunas no tienen el transporte que se necesita. O sea, sí pasa el camión, pero pues vete a saber cada cuándo, ¿no? Entonces, como son en zonas alejadas de todo, normalmente siempre están muchísimo, muy alejadas de los centros de trabajo o de los centros comerciales o de todas partes, pues estas zonas vienen prácticamente siendo olvidadas, ¿no? Incluso los mismos contratistas o los mismos constructoras que las hacen no se conectan de una manera legal a los servicios públicos. Es decir, el agua o la electricidad están siendo de una manera proporcionada, pero bajo ciertas circunstancias dudosas que luego después vienen pagando los mismos inquilinos en el momento de quererse regularizar con el agua o con la luz, ¿no? Eso es un problema muy común. También el problema de transporte, pero aparte también todo esto viene generando un problema de que tampoco los ayuntamientos o los municipios se quieren hacer cargo de los servicios públicos. Es decir, la electricidad o el alumbrado público de repente pues viene siendo cuestión del olvido. ¿Y qué es lo que produce esto? Pues inseguridad pública. Oye, Martín, pero aquí me queda claro que esto no es otra cosa más que un reflejo muy inequívoco de corrupción. O sea, porque ese tipo de desarrollos no los puedes ocultar, ¿no? No puedes levantar una bardita y que nadie se dé cuenta que estás construyendo. Para que tengas permisos de construcción, necesitas cumplir con un reglamento y ese reglamento te implica inclusive en algunas ocasiones dar una fianza o fijar una fianza para que te permitan construir y comercializar. Entonces, ¿cómo es posible que todas estas cosas pasen? Pues la única que se explica claramente es por corrupción. Claro, aparte de que también vienen pues, situaciones a nivel federal, ¿verdad? Que desde algún escritorio de la Ciudad de México ya vienen las autorizaciones, ya vienen presionando para que este tipo de inversiones importantes se den, para que rápido venga algún funcionario de alto nivel al cortar el listón,
¿verdad? Porque los caseríos pues no se pueden ocultar, están Claro. de aquí de Tijuana a Rosarito los ves, de Tijuana a Tecate los ves, y de muchas partes de la ciudad. Hace 2 años fui a la Ciudad de México y en la carretera México-Puebla, pues ahí ves también los caseríos, en la zona de Guadalajara, en las zonas principales de Guanajuato, o sea, están este tipo de casas que de repente pues no las puedes ocultar, ¿no? Es una situación que vienen algunas personas también con aquellos, no sé si te recuerdas el año pasado que estuvimos hablando de los UDIs, la manera como financian estas casas pues vino siendo totalmente impagables para muchos y muchas casas han estado abandonadas. Nada más aquí en la ciudad de Tijuana hay 124,000 viviendas abandonadas, que es la primer zona de casas abandonadas en el país. Después sigue Ciudad Juárez, 111,000. ¿Qué pasa? Las zonas fronterizas están abandonando, van a la cabeza de casas abandonadas de este tipo, precisamente porque, bueno, pues aparte del movimiento que hay natural de gente que se quiere ir a Estados Unidos, pero también los créditos impagables, ¿no? Porque también hay otras regiones urbanas que, pues, en todas en su totalidad tienen muchísimas casas abandonadas, que es lo que ocasiona que también ya hay vivales de esto. Hay gente que sabe que hay casas abandonadas en estos lugares, llegan en la madrugada, se meten con muebles y todo, y pues una de dos, o subarrendan la casa, o se la apropian a la mala, o la destrozan, ¿verdad? O sirve para picaderos. Entonces, ese es un problema muy fuerte que han estado ocasionando este tipo de viviendas de carácter popular, ¿verdad? ¿Esto pasa más con las casas de Infonavit o con los créditos bancarios? Es que ahí no hay ni de dónde escoger, porque con créditos Infonavit, con fondos estatales o federales, o con créditos bancarios, las casas están siendo abandonadas, ¿no? Y entonces los bancos han tratado de recuperar ese tipo de casas, pero nadie las quiere, ¿verdad? Porque la zona donde están definitivamente no son la mejor inversión. Incluso hay una situación también muy anárquica en esas zonas. Me tocó a mí ver algunos problemas reales en Villa Fontana, porque de repente de la nada los mismos propietarios que supuestamente están comprometidos a hacer solamente casa habitación, pues empezaron con el comercio, ¿no? Las esquinas principalmente fueron muy popularmente posesionadas para tener sus tienditas de abarrotes, la refaccionaria, hasta talleres mecánicos. O sea, ya las zonas que al principio eran zonas habitacionales, ahorita tú vas y ves muchísimo comercio ahí, comercio que seguramente no tiene permisos de operación por parte del ayuntamiento. Qué complicación. Tenemos una pregunta del público ahorita que estábamos tocando de estas casas abandonadas, las que deja o las que recoge el mismo banco o la institución crediticia. ¿En qué consiste la compra de casas adjudicadas? Nos preguntan. Mira, las casas adjudicadas vienen siendo todo un proceso que hacen los bancos o la institución que te prestó, en los cuales esas casas pues definitivamente ya no fueron pagadas. ¿Qué es lo que hace la institución? Pues mediante un procedimiento legal las recupera y luego las vende a un precio mucho más barato, ¿verdad? A lo mejor a un precio más barato o a un precio de mercado, dependiendo también de las zonas, porque no nada más hay casas adjudicadas en cuestión de vivienda popular, también hay casas de otro tipo, ¿verdad? Que también son casas adjudicadas, ¿verdad? Y entonces estas se convierten, o sea, legalmente es borrón y cuenta nueva en ese historial y la venden como una casa nueva. No la venden como una casa nueva, te la venden en calidad de propiedad, ¿no? O sea, lo que haya aquí en este terreno, ¿verdad? Hay otro antecedente también importante, que este tipo de caseríos por lo regular está hecho en terrenos que fueron en algún momento tierra muy barata, ¿no? La compraron a muy bajo precio, cuando en aquellos ayeres pues no existía nada, ¿verdad? Y lógicamente con las influencias, con la cuestión de comunicación, con las dependencias de gobierno, pues van sabiendo por dónde va a ir el desarrollo de esas ciudades. Sin embargo, no siempre están en las mejores condiciones de ser habitadas todos esos lugares. Ya sucedió, por ejemplo, en Acapulco, que cuando empezó, ahora sí que el paso por ahí de un huracán, pues desgraciadamente hubo zonas que se quedaron en el olvido, con casas que habían sido fomentadas o vendidas con esos fondos, y desgraciadamente pues salieron por ahí con esa lluvia torrencial, pues algunas deficiencias incluso hasta en zonas pantanosas, ¿no? También en aquella ocasión, hace recientemente un año o por ahí así, no recuerdo exactamente la fecha, pero en Cancún también por ahí hubo una situación con unos manglares precisamente para hacer este tipo de viviendas, ¿no? Entonces, sí es importante que si queremos hacer una inversión en tipo de estas casas, pues que pensemos en realidad 2 veces el tipo de futuro que se tiene o el que se ha tenido, ¿no? Este tipo de boom de vivienda popular pues se dio del 2000 al 2010 más o menos, en esa década.
fue un boom inmobiliario inmenso que ahorita está teniendo consecuencias urbanas pues muy interesantes para las ciudades, con muchos problemas que al final de cuentas le dejan este problema ahora sí que a los gobernantes, ¿no? Martín, hay una combinación terrible que se da en los primeros compradores, es decir, las personas no tenemos experiencia en comprar propiedades porque no es algo que hagamos con frecuencia. Si lo haces una vez o dos en tu vida es que eres uno de los pocos afortunados. Así es que, ¿qué recomendación le darías tú a un probable comprador, un trabajador, a la hora de elegir comprar una vivienda de este tipo, vivienda popular? No tenemos el amparo de las autoridades que nos protejan exigiéndole a los constructores que hagan las cosas como deben de ser y las cumplan, y por otro lado, la falta de experiencia no nos permite ver con claridad cuáles son las condiciones que debemos de observar. Y aparte también la necesidad que tenemos en muchos casos de ya meternos a alguna parte, ¿no? De comprar ya. Y entonces la misma presión que existe por parte de los mismos vendedores de estas casas, pues hacen que hagas la peor decisión de tu vida, ¿no? En muchas ocasiones, si tienen tiempo en realidad para poder juntar para una casa de otro nivel, pues para empezar sería mucho mejor, ¿no? Pero si no hay otra situación más que comprar este tipo de estas casas, pues la verdad de las cosas es que revisen muy bien la calidad de la casa con la que está hecho. Por lo regular siempre tienen problemas de cimientos, siempre tienen problemas de humedad, siempre tienen problemas en los techos. O sea, es una situación definitivamente bárbara que poco tiempo tratar de estar ahí, ¿no? Cuando yo me casé y adquirí mi primera vivienda, que fue este tipo de vivienda, pues fue en un condominio que la verdad tuve muchos problemas con la humedad, muchísimos problemas, ¿no? Es más, no sé ni cómo se quitó y no sé ni cómo empezó. La verdad de las cosas es que de repente ya había muchísima humedad en el departamento y lo que quisimos hacer pues prácticamente es estar ahí algún tiempo, nada más mientras nos recuperábamos económicamente, y pugnar o ver dónde nos salíamos para poder ahora sí afincar con calma, porque este tipo de situaciones de inversiones tienen que ser temporales, sobre todo cuando están empezando. Pues sí, digo, desgraciadamente ese es uno de los problemas que tienen los trabajadores, ¿no? Que su condición económica no es propiamente temporal, sino casi estatus. Y el problema de la elección de la vivienda radica en que, pues, esto es para lo único que me alcanza. Así es, y es por lo que abusan de la gente, ¿verdad? Con gente que no puede tener un ingreso arriba de 4 salarios mínimos al mes, por ejemplo. Oye, Martín, pues qué interesante, el tema da para muchísimo más. Gracias por contestar algunas de las preguntas que nos hicieron nuestros televidentes. Por lo pronto, ¿qué te parece si nos das tus números de contacto por si hay dudas adicionales, se dedican directamente contigo? Claro que sí, mira, a través de nuestra fanpage en Facebook, Martín Domínguez Chío, experto en finanzas personales. Ahí también incluso aceptamos y tomamos nota de los temas. Este tema, la semana pasada lo comentamos, fue una propuesta de Liz Dávalos. Muchas gracias por la sugerencia. Bueno, y aquí está prácticamente cualquier sugerencia, cualquier duda, con mucho gusto y la resolvemos. Martín Domínguez Chío con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Hacemos una pausa comercial y volvemos con más contenido.